Buenos días. Le damos la bienvenida a este vídeo de formación sobre los test de antígenos. Para poder obtener resultados lo más fiables posible, es importante hacer cada prueba en el momento adecuado, ya que cada test detecta elementos diferentes que aparecen en distintos puntos de la evolución de la COVID-19. Esta gráfica muestra el grado de transmisión del virus en función de la sintomatología del paciente, así como los tipos de anticuerpo que aparecen a lo largo de la enfermedad. El punto IS marca el final del periodo de incubación. Incubación comprende el tiempo desde la infección hasta el inicio de la COVID, que puede presentarse sin síntomas. Más o menos es entre 2 a 14 días, 6 días de media. Durante este periodo, el virus entra en las células y empieza a multiplicarse. Como se puede comprobar, el SARS-CoV-2 es más transmisible cuanto mayor es la gravedad de los síntomas en el paciente. Esta tabla elaborada por el Instituto de Salud Carlos III muestra en qué fase de la enfermedad es más preciso cada test. La primera columna representa a la prueba PCR, la segunda al test de antígenos y la tercera y la cuarta al test de anticuerpos. Teniendo en cuenta la posible intervariabilidad entre pacientes, en general, los momentos idóneos para realizar cada prueba son los marcados en rosa. Los marcados en amarillo indican la falta de un protocolo establecido para determinar la verdadera fiabilidad del test. Las casillas marcadas en blanco indican que seguramente la prueba no arrojará resultados válidos en esa fase de la enfermedad. Esta gráfica ilustra en qué fases de la enfermedad debe utilizarse cada prueba basándose en una línea temporal. Durante el periodo de incubación y hasta 3 semanas después, la RT-LAMP es la prueba más indicada. Esta va perdiendo efectividad a medida que avanza y se supera la enfermedad. Esto se debe a que el cuerpo va eliminando el virus a medida que avanza la COVID. Más allá de estos periodos, su presencia en las muestras dependerá de la carga viral de cada paciente. El periodo de incubación comprende el tiempo desde la infección hasta el inicio de la COVID, que puede presentarse sin síntomas. Entre 2 a 14 días, 6 días de media. Unos días antes del final del periodo de incubación, momento en el cual algunos pacientes empiezan a mostrar síntomas, y la semana después de este periodo, es decir, la primera semana de la enfermedad, el test de antígenos tiene también una alta efectividad. Cabe recalcar que, a diferencia del resto de pruebas, no hay un protocolo establecido que indique cuál es el mejor periodo para realizar ese test. Por último, los test de anticuerpos, que detectan tanto la IgM como la IgG, funcionan de manera óptima entre la segunda y cuarta semana de la enfermedad aproximadamente. Más allá de la cuarta semana, algunos pacientes pueden perder la inmunidad, mientras que otros la mantienen durante meses. Es importante diferenciar los conceptos de especificidad, sensibilidad y tasa de exactitud. La especificidad indica la capacidad del test de identificar a los no infectados, es decir, la cantidad de verdaderos positivos que detecta. Dicho de otro modo, si la especificidad es alta, el test es altamente capaz de detectar los virus de una muestra, y por lo tanto es muy improbable que un resultado positivo sea falso. La sensibilidad mide la capacidad del test de identificar a los infectados. Por lo tanto, si un test tiene una alta sensibilidad, implica que es muy poco probable que un resultado negativo sea falso. La tasa de exactitud es la probabilidad total de que un paciente esté clasificado correctamente. Los test de antígenos detectan la presencia de las proteínas de la superficie del virus. Estos test funcionan con anticuerpos específicos para cada virus, por lo que únicamente detectan el SARS-CoV-2. Un test de antígenos resulta más práctico que una PCR convencional por diferentes razones. En primer lugar, el coste medio de una prueba PCR varía entre los 130 y los 300 euros, mientras que el coste medio de un test de antígenos es de entre 15 y 50 euros. Segundo, el resultado de una PCR convencional se obtiene entre 1 y 6 horas después de la recogida de la muestra, lo que se traduce en una entrega de resultados de 2 a 3 días. Sin embargo, un test de antígenos arroja resultados entre 10 y 15 minutos después de la recogida de la muestra. En tercer lugar, al tratarse de un test rápido, permite comprobar el estado infeccioso de un mayor número de pacientes. Por último, mientras que una PCR requiere de un laboratorio y personal formado, un test de antígenos puede realizarse in situ, sin necesidad de material especializado, laboratorio o personal formado.
Desde S-Medical distribuimos test de antígenos de diversos laboratorios. Hablaremos ahora brevemente del test de Agents. El test de antígenos de Agents se testó clínicamente con una muestra de 620 pacientes. Los resultados demostraron que su sensibilidad es del 90%, su especificidad del 99,8% y su tasa de exactitud del 97,9%. El proceso para recolectar la muestra varía en función de la procedencia de la muestra y es el siguiente. En primer lugar, se inclina la cabeza del paciente hacia atrás 70 grados. Segundo, si la muestra es nasofaringia, se inserta el hisopo con cuidado en la fosa nasal hasta la nasofaringe posterior. Si la muestra es orofaringia, se inserta el hisopo en la cavidad bucal sin tocar las encías, los dientes o la lengua. En tercer lugar, se gira el hisopo y se frota suavemente para que se absorba la muestra. Por último, se retira el hisopo. Para realizar el test de antígenos se siguen los siguientes pasos. Primero, se añade el buffer en el tubo de extracción. En segundo lugar, se inserta el hisopo con la muestra en el tubo. Tercero, se remueve y se aprieta el hisopo contra la pared del tubo. En cuarto lugar, se tapa el tubo y se desecha el hisopo. Por último, se retira el kit de prueba de la bolsa de aluminio sellada y se añaden 2 gotas de la muestra del tubo en el cassette. Pasados 15 minutos, se mostrarán los resultados. Si aparecen las líneas C y T, el resultado es positivo. Si aparece únicamente la línea C, el resultado es negativo. Si solo aparece la línea T, el test es inválido. Hablaremos ahora del test de UTBio. El test de antígenos de UTBio se testó clínicamente con una muestra de 273 pacientes. Los resultados demostraron que su sensibilidad es del 95,89%, su especificidad del 99,99% y la tasa de exactitud del 98,9%. Este test ha sido certificado para muestras de saliva. Para realizar el test de antígenos se siguen los siguientes pasos. Primero, se añade 10 gotas de buffer en el tubo de extracción. En segundo lugar, se inserta el hisopo con la muestra en el tubo. Tercero, se remueve y se aprieta el hisopo contra la pared del tubo. En cuarto lugar, se tapa el tubo y se desecha el hisopo. Por último, se retira el kit de prueba de la bolsa de aluminio sellada y se añaden 3 gotas de la muestra del tubo en el cassette. Pasados 15 minutos, se mostrarán los resultados. Si aparecen las líneas C y T, el resultado es positivo. Si aparece únicamente la línea C, el resultado es negativo. Si no aparece ninguna línea o solo aparece la línea T, el test es inválido. Dentro de los test de Agents y UTBio encontramos tiras de nitrocelulosa con anticuerpos de ratón de control y anticuerpos contra el SARS-CoV-2, junto con partículas de oro coloidal. En las líneas T y C encontraremos anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y anticuerpos contra los anticuerpos de ratón, respectivamente. El test del EPO-Medical también hace uso de la técnica de inmunocromatografía como en los de Agents y UTBio. Al añadir la muestra del paciente al pocillo, ésta se expandirá por la tira por acción capilar. El virus de la muestra se enganchará a los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 con el oro coloidal y los anticuerpos de la línea T, formando un sándwich que atrapará el virus en el centro. Al hacerlo, la partícula de oro dibujará una línea en la tira. Los anticuerpos de ratón siempre deben aparecer atrapados en la línea C, confirmando así que el test funciona correctamente. Hablaremos ahora del test del EPO-Medical, el último de los test de antígenos que ofrecemos. El test de antígenos del EPO-Medical se testó clínicamente con una muestra de 210 pacientes. Los resultados demostraron que su sensibilidad es del 92%, su especificidad del 99,26% y su tasa de exactitud del 96,67%. Para realizar el test de antígenos del EPO-Medical, los pasos son los siguientes. Primero, se recoge la muestra nasal con el hisopo. Es necesario destacar que es una muestra nasal y no nasofaringia. Después, se extrae el test del envoltorio, se abre y se despega el adhesivo. En tercer lugar, se inserta el hisopo del pocillo B al pocillo A. Cuarto,
Se añaden 6 gotas de buffer al pocillo A y se gira el eje. Por último, se dobla el lado izquierdo y se espera 15 minutos hasta que aparezca el resultado. Si aparecen las líneas C y T en color púrpura, el resultado es positivo. Si solo aparece la línea C en color púrpura, el resultado es negativo. Si no aparece ninguna línea, si solo aparece la línea T o si la línea C aparece en otro color, el test es inválido. Para resolver sus dudas sobre los test, puede dirigirse a gerencia a través del correo jvives@smedical.es o al departamento técnico a través del correo rtecnico@smedical.es. Muchas gracias.